y hoy damos la bienvenida a Haciendo Economía. Está con nosotros Carla Fión, directora de Comunicación Social del Ministerio de Economía. Hoy abordaremos un tema muy interesante como lo es ferias itinerantes del bienestar financiero, una de las estrategias de la ENIF. ¿Cómo está, Carlita? Bienvenida. Gracias, buenos días, gracias por este espacio que siempre nos dan para hablar de estos temas tan importantes. Hoy queremos dar la bienvenida al licenciado Alejandro Campos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar acá. Él es el coordinador de la Mesa Técnica de Trabajo de Educación Financiera de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera ENIF. Aparte, el licenciado tiene un máster en Administración y Desarrollo de Recursos Humanos por la Universidad Francisco Marroquín. Posee una especialización en Alta Gerencia de INCAE y administrador de instituciones de educación superior Ibero de Santa Fe en México, titulado por la Organización Interamericana de Universidades. También algunas certificaciones como coach en liderazgo y personal, con base en tendencias de pensamiento cerebral de Bessinger, enseñanza a través de plataformas virtuales de la Universidad Benito Juárez de México. Y dentro de su experiencia profesional podemos mencionar que es docente universitario nacional e internacional y facilitador en diferentes escuelas de negocios internacionales. Actualmente es el supervisor del Centro de Estudios, Actualización y Especialización del CEADE de la Superintendencia de Bancos. Así que con este gran bagaje y experiencia le damos muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para hablar de este tema que creo que es muy importante que nuestra audiencia tenga conocimiento de qué es la ENIF. Así que empecemos para ver si usted nos puede compartir un poquito esto, explicando de qué se trata la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Muchísimas gracias, Carlita. Gracias a la TGW y al programa Haciendo Economía por este espacio, que es de suma importancia para toda la población guatemalteca. Hablar de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera es poder conversar y dar a conocer a la población que es una política nacional multisectorial que busca acercar información oportuna, de fácil acceso, con lenguajes obviamente peculiares, podríamos decir lenguajes del común denominador diario, como conversamos, para poder conocer sobre productos y servicios financieros que le pueden ayudar a las personas individuales, pueden ayudar también a las familias y pueden ayudar a aquellas personas que quieren lanzarse o ya están como empresarios. Obviamente el esfuerzo va enfocado a la inclusión, quiere decir aquellas personas que no han tenido acceso a este tipo de información sobre productos y servicios financieros formales, en virtud que de repente solo se piensa que los productos y servicios financieros se pueden acceder en grandes metrópolis como la ciudad de Guatemala, la ciudad de Quetzaltenango, la ciudad de Chiquimula, la ciudad de Cobán. No, o sea, nuestro objetivo es poder llegar a la población en general, o sea, abarcar el territorio nacional, y para eso pues hemos establecido diferentes estrategias. De hecho, por eso se llama Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Queremos promover el uso responsable y consciente y bien informado de la población sobre los productos que las entidades financieras de servicios y de seguros otorgan a la población para que puedan beneficiarse de esos productos. Y obviamente también reconocer qué servicios pueden recibir en beneficio de tener este tipo de productos. Esto es de suma importancia porque en la medida que la gente esté informada va a tomar mejores decisiones financieras y va a evitar caer en algunos elementos como endeudamiento inoportuno, lo que se convierte al final en un sobreendeudamiento y termina pues no siendo una salud mental ni salud financiera para cualquier persona que no está bien informada. Dentro de estos componentes de ejecución, ¿qué rol juega para la población la Mesa Técnica de Trabajo de Educación Financiera de la ENIF? Muchas gracias. Es de suma importancia reconocer que la ENIF tiene diferentes mesas de trabajo. Están divididas en ejes temáticos, como ahorro, pagos, seguros, entre otros. Pero hay mesas que somos transversales, y digo somos porque su servidor en esta oportunidad está coordinando la Mesa Técnica de Educación Financiera. Y tenemos la oportunidad de poder brindar a la población estos elementos de coordinación y articulación de esfuerzos con diferentes actores
en la población guatemalteca y en la sociedad, hablando entre ellos entre aseguradoras, grupos financieros, bancos, asociaciones, cooperativas, incluso ONGs, que están de alguna forma comprometidos con el país en poder incluir financieramente a la población que hasta el momento no ha sido incluida en los productos y servicios financieros. Entonces, para nosotros, el rol de la Mesa Técnica de Educación Financiera es plantear ante la Estrategia Nacional qué tipo de actividades con sus objetivos y con sus cronogramas vamos a realizar a lo largo del año. Y en este caso, pues hay una estrategia que viene desde el año 2024 y va a ser cubierta hasta el año 2027, donde hemos planteado todo un conjunto de actividades que van a promover esta información en la población. Nosotros entonces estamos articulando y promoviendo esfuerzos conjuntos con estos diferentes sectores para poder hacer campañas de información que las hemos pues dividido en diferentes elementos, entre jornadas educativas de participación presencial y virtual y también algunas otras que hemos adoptado pues atendiendo al sector poblacional. Nosotros tenemos actualmente lo que hemos llamado las ferias itinerantes del bienestar financiero. Y esa es una estrategia más de todo lo que estamos articulando desde la ENIF. A mí me parece súper interesante lo que nos cuenta, pero quisiera profundizar un poquito más en el tema de la educación financiera para que nuestros oyentes tuvieran esta claridad de cuando hablamos de educación, a qué nos referimos y luego que nos contara pues cómo se encuentra el tema de la educación financiera en Guatemala respecto a otros países. O sea, cómo podemos saber que nuestra población está educada financieramente, ¿verdad? Porque tal vez nos están escuchando y no entienden, pues sí, vamos al colegio, vamos a la escuela, estamos en la universidad, pero en realidad no sabemos manejar una tarjeta de crédito o no sabemos hacer una inversión, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay gente que gasta más de lo que gana. Correcto. Entonces, si nos cuenta, porfa, con toda esta bagaje que usted tiene, explicarnos un poquito este tema de la educación. ¿A qué se refiere la educación financiera? Bueno, la educación financiera no es un tema nuevo, de verdad. La educación financiera viene de nuestros ancestros. Yo tengo en mi mente cuando, por ejemplo, visitaba a mis abuelos en Jalapa, donde mis abuelitos de repente, por vernos la emoción y todo, mira, te regalé una choca. Esos 25 centavos eran para nosotros pues un gran tesoro y con eso compraba uno helados, galletas, gaseosas, etc. Desde ahí nos educaban porque nos decían, te doy 25 centavos, pero ahorra algo de esto. Ya eso es una educación financiera, o sea, claro, tener en mente que lo que tengo, porque lo tenga no necesariamente tengo que gastarlo, ¿sí? Educarnos financieramente quiere decir, yo tengo 25 centavos, tengo una necesidad concreta. Esa es mi primera pregunta. Y estos 25 centavos, ¿puedo utilizarlos para cumplir mi necesidad concreta? Y entonces vengo yo y lo utilizo. Pero si lo que tengo es un deseo, o sea, yo deseo un helado, pero no tengo la necesidad, por ejemplo, de comprar un par de huevos para desayunar, ¿sí? Mejor compro los huevos para desayunar y no el deseo que es un helado, que no va a ser un alimento para mí, ¿verdad? Va a saciar de repente temporalmente el hambre o me va a inyectar azúcar al cuerpo y me da energía, pero no me alimenta. Yo tengo mucho la frase, ¿lo quiero o lo necesito? Exactamente. Entonces ahí es donde yo muchas veces digo, no lo necesito, entonces ya no lo compro, pero muchas veces es como el impulso de, ay, es que yo lo quiero y se lo lleva uno y cuando llega uno a la casa dice, ¿y para qué compré? Porque a veces un jarrón que me costó tanto, ¿y para qué lo voy a usar? ¿Verdad? Entonces, ¿lo quiero o lo necesito? Y acabas de mencionar una palabra fundamental cuando uno en realidad se siente y quiere estar ya educado. Evitar el impulso. Sí, ¿verdad? Evitar el impulso. O sea, uno tiene que estar consciente que el dinero que tiene es para un objetivo. Y por eso la educación financiera incluye temas fundamentales como planificar tus finanzas, tener un planificador, reconocer un presupuesto e identificar cuáles son esos ingresos que yo poseo, ya sea fijos o variables, y posteriormente reconocer aquellos gastos que son necesarios para la subsistencia, como los servicios básicos, el transporte, el alimento, el colegio, la escuela de los niños,
pues obviamente identificar dentro del presupuesto algún tipo de compra de ropa para mantener actualizado, pues porque uno tiene que andar también presentable, e identificar qué es lo que necesito como gasto. Ahora bien, si puedo incluir dentro de mis gastos algunos elementos suntuarios, o sea, unos elementos que podríamos decir son complementarios como para tener un bienestar, una salud mental, como por ejemplo una recreación cada 2, 3 meses, ir al zoológico, sé que me cuesta tanto, somos 5. Entonces, colocar esto dentro del presupuesto. El presupuesto lo que nos da es esa ruta de tiempo de cómo los ingresos que voy recibiendo voy a irlos administrando con los gastos que necesito y además ir complementando. Pero un rubro importante en el presupuesto y que tenemos que tener en la mente, que es parte de la educación financiera, es cuánto de todo lo que tengo que no necesito gastar voy a ahorrar. Y ahí solo lo voy a interrumpir, sí, Carita, para que nos ilustre un poquito más, porque yo estoy pensando que habrán personas que dicen, pero yo sí ahorro, o sea, yo sí tengo mis ahorros, pero la pregunta es, ¿en dónde los tiene? Porque entonces los tiene guardaditos en una caja de zapatos, ahí como hacía a veces mi abuelita, ¿verdad? O lo tienen, como diríamos popularmente, debajo del colchón. Y eso también creo que es un poco lo que tendríamos que aprender. ¿Qué hago con ese dinero? O tantos hermanos nuestros que están trabajando fuera del país y que mandan las dichosas y famosas remesas, ¿qué hacer con ese dinero? Es que aquí no sabemos qué hacer. Realmente tengo el dinero y lo quiero aprovechar bien, pero entonces, ¿en dónde ahorro? ¿Cómo hago? Eso me imagino yo que también es parte de lo que tendríamos que aprender y que se, digamos, que se puede manejar mejor si tengo las herramientas adecuadas. Sí, Carlita, efectivamente va a depender mucho de las circunstancias de cada uno. O sea, no hay una receta de cocina, no hay una receta médica que exactamente nos cure la enfermedad. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que estar informados. O sea, la decisión es de cada uno para estar informados. Guardar dentro de la casa algún tipo de dinero no es malo, porque uno no va a poder estar yendo a las entidades o a las cooperativas a guardar su dinero todos los días. Correcto. ¿Verdad? Principalmente si uno pues se trabaja de diario y de diario recibe ingresos. ¿Verdad? Ya. Entonces lo que hace uno es, tiene sus guardaditos, como decían los abuelitos, ¿verdad? O nuestros padres, hace tu guardadito y después del guardadito ya uno junta cierta cantidad de dinero que está entre tu presupuesto, entre tu plan de ahorro y lo llevas al banco o a la entidad. ¿Dónde guardarlo? La verdad que nosotros no podemos referir exactamente a una entidad, ¿verdad? O una institución. Lo que nosotros les decimos a la población es informémonos. Y digo informémonos porque todos tenemos que estar informados. Si digo infórmense, me estoy excluyendo, ¿verdad? Claro. Y somos parte de Guatemala. Tenemos que informarnos todos y al mismo tiempo de informarnos también compartir esa información. Fíjense que la economía y la educación financiera no se construye solo, se construye con el núcleo familiar con quien uno vive. Si le toca vivir a uno con su hermano nada más porque se vinieron de alguna población para estudiar, pues ahí empieza la educación financiera también y continúa toda la herencia de conocimientos que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos en el pueblo, en la localidad donde vivimos y en la ciudad igual. O sea, si vivimos, por ejemplo, 3, 4 personas, que es mi papá, mi hermano y yo, o es mi papá, mi mamá, mis hermanos y también en la casa viven mis abuelos, entre todos hacemos economía y entre todos nos educamos financieramente hablando. Y volviendo a la pregunta original, me decían cómo nos encontramos con respecto a otros países. Las comparaciones son buenas, pero también uno debe de reconocer que las circunstancias de país son diferentes para cada, obviamente, estado y país. Si vamos bastante, podríamos decirlo así, rezagados respecto a países de América Latina, con respecto a la educación financiera poblacional y la inclusión financiera. Pero no quiere decir que estemos mal, o sea, lo que quiere decir es que tenemos muchos retos, tenemos que seguir avanzando, debemos de promover una cultura de educación. Yo creo que más que solo educar financieramente hablando, tenemos que tratar de vincular costumbres, valores que trasciendan de generación en generación para poder dejar legados sobre educación financiera. Y es que cuando tengas un dinero, te informes qué puedes hacer con el dinero. Porque ahorrar no es solo meter a una cuenta financiera bancaria o de cooperativa. Ahorrar también quiere decir, por ejemplo, invertir en un seguro. Porque yo estoy ingresando el pago de una póliza porque más adelante, si viene una eventualidad, ¿sí?
y el seguro me va a cubrir esa eventualidad o ese siniestro, como le llaman las aseguradoras, ¿verdad? Yo voy a dejar de erogar unas cantidades de dinero muy grandes porque el seguro me cubre. Ese es para poner un ejemplo, pero hay más. O sea, yo también puedo invertir y eso es en pensar un a bien. futuro, que era lo que usted nos decía. Hay que planificar, hay que pensar en qué vamos a hacer con este dinero años después. Sí, fíjense que a mí me encantó un modelo que aplica México y Perú actualmente en las exposiciones a las que he tenido la oportunidad de participar, donde se han pues compenetrado mentalmente para crear una cultura de educación financiera en la población a través de las generaciones. Los abuelos nos dicen a nosotros cómo hacer las cosas, nuestros ancestros, ¿verdad? Hablando de nuestra propia cultura guatemalteca, nuestros ancestros nos enseñaron. Lo que pasa es que de repente no estamos como en aquella etapa del parar hoy y reconocer qué voy a hacer con mi dinero y cómo lo voy a invertir, cómo voy a gastarlo en el sentido de mis necesidades. Y por otro lado, ahora increíblemente como los jóvenes, los niños tienen más acceso también a la información y a la tecnología, ahora las generaciones de abajo nos están educando a los de arriba, ¿sí? Porque ellos tienen más acceso a la información. Necesitamos crear esa cultura, por ejemplo, de leer sobre productos financieros, de saber interpretar los resultados que nos presentan los informes financieros de las entidades, para saber con qué entidad yo invierto, en qué entidad yo pongo mi dinero o en qué entidades, porque no necesariamente va a tener que ser solo en una, ¿verdad? Yo la puedo distribuir mi capital en diferentes entidades. Pueden haber también incluso trascendencia de conocimiento de información entre hermanos. Hay un hermano que es mucho más pilas, como dicen los muchachos, para meterse la información y entonces le comparte a la hermana y le dice, mira, yo estoy haciendo esto y me ha funcionado, estoy con esta cuenta de inversión, estoy con esta cuenta de un fondo, o utiliza de esta forma la tarjeta de crédito, que era un tema de que nos estábamos conversando hace un momento. O sea, habemos personas que de repente somos más hábiles para poder manejar las deudas a través de las líneas de crédito, y obviamente cumpliendo con responsabilidad los compromisos que nos endeudamos con una línea de crédito, y cuando logramos hacerlo y encontramos el ajá de la respuesta a eso, podemos compartirla con los demás. Creo que sería un acto egoísta quedarnos con el conocimiento y no generar esa cultura, principalmente alrededor de nuestro núcleo familiar, porque el bienestar no solo lo construye la persona individual, la construimos en comunidad, como familia, como hermanos, etcétera. ¿Cómo la población se entera de las actividades que lleva a cabo las distintas mesas de trabajo de la ENIF? Bueno, actualmente estamos utilizando diferentes canales de comunicación entre radio, redes sociales, radios locales, ¿verdad? Principalmente cuando ya llegamos con campañas y actividades de educación financiera al interior de la República. Tenemos muchos medios aliados y estos los conseguimos a través de las diferentes autoridades locales, ¿verdad? Y ellos nos ayudan pues a tener conferencias de prensa, a tener comunicación con radios locales, con televisoras de cable local, para dar a conocer qué es lo que estamos haciendo. Principalmente sobre las actividades de la estrategia, pero además les invitamos a ingresar a nuestra página oficial de la ENIF, que es www.enif.gov.gt, y ahí van a ustedes a localizar las actividades que están corriendo a lo largo del mes, a lo largo del bimestre, el semestre o el año, ¿sí? Principalmente hay que estar como muy atentos porque aunque nosotros tengamos un cronograma de actividades definido para el primer semestre y para el segundo semestre y poder cumplir el año con ciertas actividades de la estrategia, muchas veces hay elementos o factores externos que no nos permiten cumplir con fechas exactas. Por ejemplo, ahorita teníamos programado la feria de Cobán para el mes de junio, 18 y 19 de junio, y se nos corrió y lo tuvimos que aplazar un mes, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo 18 y 19 de julio, ¿verdad? Gracias al apoyo de las autoridades locales, que pues ya tenemos todo el respaldo para poder realizarlas, pero nuestros medios de comunicación oficial son medios radiales, televisivos, redes sociales, pero principalmente la población puede acceder a la página de la ENIF, www.enif.gov.gt. Perfecto, vamos a ir a una pausa y si usted tiene alguna pregunta, al WhatsApp 2290-8222. Estamos de regreso en Redescubriendo tu Mundo Haciendo Economía.
Y estamos hablando con el licenciado Alejandro Campos, quien nos está explicando el tema tan importante de la inclusión financiera, y para lograrlo tenemos la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, y él es el coordinador de la Mesa Técnica de Educación Financiera. Hablamos en nuestro primer segmento sobre la importancia de estar enterados, de informarnos, de tener estos accesos a las herramientas importantes, y por eso, licenciado, quería yo preguntarle ahora al respecto de la labor que ustedes hacen dentro de la Mesa Técnica de Educación con las jornadas de educación financiera. ¿Cuándo se realizan? ¿Cómo las realizamos? ¿Verdad? ¿Cómo seleccionan ustedes los temas? Y para que nos explique un poquito cómo funcionan estas jornadas. Muchas gracias. Las jornadas de educación financiera es otra estrategia que la Mesa Técnica de Trabajo de Educación Financiera tiene, a diferencia de las ferias itinerantes del bienestar financiero. Entrando en materia de la jornada de educación financiera, estos temas se eligen en función de las necesidades que los participantes de la Mesa Técnica de Educación Financiera, adherentes, que de alguna forma representan a las entidades financieras, bancarias, cooperativas y diferentes actores que están involucrados y que están comprometidos con educar financieramente a la población, van identificando necesidades propias a través, por ejemplo, de sus call centers. También nosotros pues tenemos en la Superintendencia de Bancos tenemos una unidad de atención a usuarios, y también la DIACO ahora pues tiene la unidad de atención a usuarios de tarjetas de crédito. Entonces de ahí vamos derivando nosotros qué necesidades o cuál es la moda de aquellas preguntas, de aquellas inconsistencias, de aquellas inconformidades que existen en la población, para poder a través de estos mecanismos como la jornada de educación financiera dar a conocer respuestas concretas y evitar estar recibiendo tantas llamadas, por ejemplo, claro, atender, aunque nuestro servicio es ese, atender casos puntuales, individuales, y los evacuamos, pero sí necesitamos dar a conocer a la población, porque hay algunos que ni siquiera se acercan a estas unidades de atención, sino siempre cargan la duda de cómo resolver algo y pues no llega a ellos. Las jornadas pretenden resolver y poder trasladar información sobre estas inquietudes. Sobre las ferias del bienestar financiero, ¿cómo es que se realizan y qué debe esperar la población de la localidad que se visita? Ya que, por ejemplo, sabemos que en abril estuvieron en Quetzaltenango y estarán en Cobán y Alta Verapaz. Efectivamente. Las ferias de bienestar financiero, que les llamamos itinerantes porque nos vamos a mover a lo largo, ancho del país, es espacios, y llamémoslo así, son espacios de convivencia, de armonía, donde esperamos que la población llegue a ser educada. Ahí contamos con diferentes puntos de educación, les llamamos nosotros, o sea, son los lugares donde las entidades adherentes y nuestros amigos asociados pueden llegar y exponer, pero el principio fundamental es educar a través de actividades lúdicas, a través de libros, a través de folletos, a través de juegos. Tenemos interactividades que las diferentes entidades adherentes pues ponen al servicio de la población. Por otro lado, pues también ellos ofrecen productos y servicios financieros orientados a la educación que están dando. Tenemos, obviamente, la entrada es de tipo gratuita, y nuestra idea fundamental es que conozcan todos los productos y servicios financieros que existen en Guatemala, para poder atender, por ejemplo, a aquellas personas que reciben remesas familiares y que tengan recursos financieros y los tienen en alguna cuenta, cómo los pueden invertir o cómo los pueden capitalizar a través de un negocio, emprendiendo, etcétera. Para eso es que están fundamentadas estas ferias, y por otro lado, pues también ofrecer estos productos y servicios financieros con los que pueden aprovechar a hacer economía. Muchas gracias, licenciado Campos. Seguramente nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Vamos a tener que volver a invitarlo a este espacio, porque la verdad es que es muy enriquecedor escuchar todas las herramientas y todo el trabajo que hace la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Le agradecemos habernos acompañado y pues invitar a todos nuestros oyentes a que, como usted nos indicó, puedan ingresar a la página web de la ENIF, es www.enif.gt, para que allí puedan encontrar más información, y también invitarlos a que visiten las redes del Ministerio de Economía, porque sabemos que todos juntos hacemos economía. Muy bien, nosotros seguimos con más de la programación. Estás aquí en TGW.